Dios te bendiga rica y abundantemente. Son los deseos de tu hermano, el pastor Visitación Soto, que quiero bendecirte con una palabra en este día, en esta hora, en el lugar donde me encuentro. Primeramente voy a pedirte que te suscribas a este medio y de esa manera nos ayudas a llegar a más personas, a llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Quiero hablarte de un tema muy importante el día de hoy y no quiero que te muevas y te pido que te quedes ahí para que escuches esto, porque hoy, en el tiempo en que estamos, sobreabundan los superapóstoles y superprofetas que no están hablando la realidad al pueblo de Dios y que mantienen a muchos, no a todos, pero mantienen a muchos adormecidos, no hablándoles la verdad. Quiero leerte una palabra primeramente para hablarte esta palabra. En el libro de Lucas 17:28, específicamente, quiero hablarte de lo que el Señor nos dejó como una señal de su venida. ¿Cómo debíamos de estar nosotros preparados para esperarlo? Dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Para eso quiere decir que Noé pasó un largo periodo construyendo el arca, y a través de construir el arca, Noé les estaba dando a entender por qué él estaba construyendo un arca. Dios se había cansado, por decirlo así. Dios no se cansa, pero había llegado el límite de su paciencia con los seres humanos en aquel entonces. Al haber una gran corrupción en el pueblo, en la gente, que no tomaban en cuenta a Dios, no tomaban en cuenta que Noé estaba haciendo ese arca, que Noé le estaba diciendo al mundo, viene diluvio, porque el Señor ya determinó destruir la humanidad, porque ninguno se vuelve a Él. Dice la palabra de Dios que Dios vio a Noé como el único hombre que era justo en aquel tiempo. Y de la misma manera, el Señor en este tiempo está viendo a los que somos justos, a los que estamos en ese camino de alcanzar la perfección en la justicia divina. Nos dice la palabra de Dios que la gente se estaba dando en casamiento, se daban en casamiento. Así que había un gran mover de casamiento, de fiestas, de banqueteos. Y esto nos trae a la memoria el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Un tiempo donde las personas lo único que les interesa es lo material, les interesa solamente vivir para la carne, practicar las cosas de la carne, darle rienda suelta a la carne. Y ahora podemos entender cómo el mundo va caminando hasta que llegue el momento en que aparezca el hombre de perdición y le dé toda libertad a las personas para que hagan como así les parezca con sus vidas. Hemos visto en los últimos tiempos nosotros cómo el ser humano se ha ido corrompiendo. Y ahora, en este tiempo, ya no se recuerda lo que comenzaba a pasar. Recuerdo yo hace más de 30 años en Nueva York, habían rótulos colgando en los bufetes de los abogados que decían: se divorcia en 24 horas por $200.
Y todo el mundo estaba admirado de eso. Todo el mundo se admiraba cómo cuesta que una pareja se conozca y que luego de vivir algún tiempo se separen por un valor tan poco como son $200. Y nos escandalizábamos en aquel tiempo. Pero ¿qué me dice hoy? Hoy nadie se ruboriza, nadie se escandaliza por los divorcios. Porque a lo mejor ya ni siquiera se dan los matrimonios. Pues las personas viven para el deseo de su carne. He visto cosas que usted no se las imagina, que si le hubieran tocado vivirlas a usted, quizás usted hubiera entrado en náuseas o le hubieran causado náuseas. Pero mis amados hermanos y amigos, estamos precisamente en esos tiempos. Ya nadie se acuerda cuando los divorcios eran tan baratos. Porque la gente ya se acostumbró a vivir en la corrupción. Escúcheme bien, en la corrupción. Ha sido tan grande la corrupción que ha alcanzado hasta los medios cristianos. Ministros que han caído en corrupción. Ministros que han sido encontrados con harén de mujeres. Di que apóstoles divorciándose en este tiempo. Y las causas de los divorcios nadie las dice. La vida continúa aún para algunos cristianos evangélicos ministros que cayendo en pecado, en fornicación, en adulterio, han seguido en esa vida que ahora nos recuerda la palabra de Dios. Y yo quiero contarte una revelación que yo tuve. Estuve en un sueño, en un lugar que no te puedo decir dónde, pero que la gente vivía en lujuria, en una avidez y en un deseo sexual sin precedentes. Este mensaje te va a parecer un poco fuerte, pero esta es la realidad y entiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Las mujeres caminaban sin control en busca de un hombre, en busca de alguien que anduviera en los mismos deseos de lujuria sexuales. Algo horrible. Miraba yo también a hombres que andaban en la misma situación. Pero esto me lleva a recordar lo que dice la palabra en Isaías capítulo 4, versículo 1 en adelante, que 7 mujeres echarán mano de un hombre. Lógicamente esto pasó en Jerusalén, pero que es una palabra profética porque luego se introduce al Hijo de Dios ahí. Los hombres cada día están escaseando más, dado el caso de las guerras, como siempre ha pasado eso. Y más los jóvenes, los robustos que van a la guerra, seguro que van a morir multitudes de hombres, multitudes de jóvenes en las guerras. Tomando en cuenta los aspectos de la promoción de la liberación de los hombres y también de las mujeres, cómo poco a poco se introduce a la humanidad al desenfreno sexual, a que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y de esta manera los hombres vamos escaseando cada vez más, hasta llegar a un tiempo que está muy cercano y que ya estamos, como digo yo, pisándole los talones a ese tiempo,
que dijo el Señor Jesús, como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot, y ya sabemos lo que pasaba en los tiempos de Lot. Ya sabemos del desenfreno sexual que había, que aún los hombres no les importaba que fueran otros hombres, los violaban. Ya sabemos nosotros lo que ocurría en el tiempo de Noé, era un desenfreno. El casarse y divorciarse de la noche a la mañana para tomar otro hombre, porque hay un demonio que está operando en la humanidad que se llama demonio de lujuria. El Señor lo reprenda. Y en esta revelación que yo tuve, miraba jóvenes que escuchaban la palabra que yo les hablaba. Porque el Señor nos dice en Efesios capítulo 2 que nosotros vivimos en otro tiempo, en el espíritu de ese mundo que gobierna ese mundo. El plan de Satanás de destruir la humanidad a través de la sexualidad, ¿cómo usted la quiere entender? A través de la lujuria, a través de la fornicación, del adulterio, de la corrupción. Es un arma peligrosa, es un arma que está destruyendo a la humanidad. Porque si usted relacione todo tipo de actividad que se hace en este tiempo, va ligado a la corrupción sexual. Y yo veía en esa revelación que tuve la desesperación de hombres y mujeres por encontrar a alguien que les saciara el deseo. Esto parece bastante fuerte. Pero aún los que tenemos esas revelaciones, nos asombramos, nos asustamos al ver la corrupción en la cual nosotros vivimos y que todavía no se ha acrecentado de la manera como va a pasar antes de la venida del Hijo del Hombre. También pude ver un hombre de color que estaba tirado en el suelo, clamando. Y lo que clamaba era: Señor, hazlo. Señor, libérame. Señor, rómpeme las cadenas. Señor, yo quiero ser libre. Y así clamaba este hombre, y comprendí que aquel clamor era para que el Señor lo liberara del demonio, de la corrupción sexual, de los deseos pecaminosos de la carne. Es decir, que para poder vencer la tentación, para poder vencer el caer en un pecado como ese, tenemos que gemir, tenemos que clamar. Otra cosa es también que las almas están clamando, y muchos están clamando porque están atados. Están atados con el demonio de la sexualidad. Y aunque el sexo en el matrimonio no es malo ni dañino, no obstante, la palabra de Dios nos manda a nosotros que permanezcamos los que nos casamos con una sola mujer. Y si aquellos que tienen un don como el del apóstol Pablo, que podía vivir sin tener relaciones con mujeres, o viceversa, que se mantenga soltero. Ese era el consejo del apóstol Pablo para el tiempo en que estamos viviendo. Que cuando comenzó el apóstol Pablo su ministerio, ya era el último tiempo, porque 2000 años no son nada para el Señor. Como lo es un día, lo es 1000 años, y como son 2 días, lo es 2000 años. El tiempo no existe para Dios. Así que el apóstol Pablo aconsejaba que se tuviera mucho cuidado con el abuso sexual. El desenfreno es grande. La urgencia es grande de que nosotros clamemos por la humanidad que está esclavizada. Hay personas clamando, hay personas que quieren ser libres. Así como el Señor los libertó a nosotros, nosotros tenemos que desear la liberación
de otras personas. Y para eso tenemos que olvidarnos de nuestros propios deseos, de nuestros propios gustos, de nuestros placeres en nuestras camas, en nuestras comodidades, y darnos a la tarea de orar y de predicar el evangelio fuera y dentro de tiempo. Parece ser que el Señor está revelando estas cosas que son muy delicadas a aquellos que estamos pendientes del último tiempo, de los últimos tiempos, de la venida del Señor. Entonces el Señor a estos es que revela estas cosas, porque a los superapóstoles solamente les está revelando, digo yo, les está revelando, porque Dios no les revela, sino que de su propia carne están hablando. El mensaje de la prosperidad, el mensaje del reino ahora, el mensaje de estar bien en esta tierra, ya no cabe. Ya no pueden seguir engañando. Ya son pocos los que le están creyendo a estas personas. Pues veamos cómo va la situación en toda la esfera que nosotros podamos entender en este tiempo, sea social, política, económica, familiar, matrimonial. Por donde nosotros busquemos, hay corrupción, hay desgaste, hay declive, todo va en picada. Entonces, ¿dónde cabe el mensaje de la prosperidad? ¿Cómo es posible que los superapóstoles no tengan revelaciones, ya que ellos son apóstoles, profetas, no tengan revelación de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual? ¿Cómo es posible que no puedan ver la esclavitud en que la gente está viviendo? Porque todos aquellos que son pastoreados por estos hombres viven en los placeres de su carne, acomodados con un mensaje de prosperidad, sin desear, sin anhelar la venida del Señor para que se detenga toda corrupción. Qué terrible lo que le pasó a la mujer de Lot. Así dice la palabra del Señor, como le pasó a la mujer de Lot, que amaba este mundo, que amaba los placeres de este mundo, que no soportó que su Sodoma estuviera incendiándose, y no conforme con lo que llevaba, volvió a ver para atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Usted sabe lo que le va a pasar a aquellos que no tienen en cuenta el mensaje de la venida del Señor, el mensaje de los últimos tiempos, el mensaje de estar preparado, el mensaje de erguir nuestras cabezas en alto porque nuestra redención está cerca. Usted sabe lo que les va a pasar a los que aman al mundo. No van a quedar convertidos en una estatua de sal, sino que serán presas de la ira de Dios. Y todos aquellos que sucumban ante la gran libertad, entre comillas, que ofrecerá el anticristo y que ofrece hoy ese espíritu inmundo que lleva a las personas a la inmundicia, a la corrupción, lo que pasará es que todo aquel que reciba su marca porque quiere vivir en esa libertad, entre comillas, quiere vivir en esa corrupción, su alma será confinada al lago de fuego y perderá su salvación. Este mensaje parece un mensaje fuerte. Parece ser que en mi persona no hay otro mensaje. Y quiero decirte, amado hermano, hermano amigo, que hubo un tiempo en que yo predicaba también mensajes de prosperidad y que soy una persona que he sido un hombre de negocios, pero que hoy estoy encargado de los negocios del Señor y que conozco lo que es la motivación y conozco el espíritu de los predicadores que motivan a las personas con las cosas de este mundo, con los bienes. Pero abandoné ese mensaje para darme a la tarea de hablar del mensaje de la venida del Señor y cómo nosotros tenemos que apurar el trabajo que se nos ha mandado a hacer, porque carga se nos ha impuesto a nosotros. Así como Noé estuvo 120 años labrando la madera para hacer esta arca, y con eso le daba un mensaje a la gente de que iba a venir un diluvio.
De la misma manera, aquellos que hemos sido llamados a predicar este mensaje, día a día tenemos que hacerlo para que entendamos que estamos en ese tiempo que dice el Señor, como fueron los días de Noé, como fueron los días de Lot, días de corrupción, días donde la gente vive para sí mismo, días de grande egoísmo, días de corrupción, la corrupción sexual ha arropado la humanidad. Mujeres que solamente viven para el sexo. Mujeres que se mandan a operar cuando tienen 1 o 2 hijos porque quieren vivir para el sexo. Hombres que quieren vivir para el sexo. Esclavizados por demonios sexuales. Porque aún familias, matrimonios son poseídos por espíritus de lujuria. Porque viven para eso. El Dios de ellos es el sexo. Es la concupiscencia. Son los deseos inmundos que tienen atada esta humanidad. Y a muchos cristianos evangélicos y aún pastores que viven. He estado en conferencias donde he escuchado yo las barbaridades que enseñan estos dique seminaristas que enseñan acerca del matrimonio, y lo que enseñan es la lujuria. A que el esposo vive en lujuria, que la esposa viva en lujuria. Esos son los últimos tiempos, y nadie que esté practicando algo como esto crea que va a entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado más que nunca a nosotros. El evangelio está siendo predicado hasta en los últimos rincones de la tierra. Estamos en los albores de la venida del Señor. Pronto aparecerá el Señor en las nubes y su señal, cuando estas cosas se acrecenten más y más. Y es asombroso pensar que 7 mujeres echarán mano de un hombre, porque los hombres escasean, así como en el tiempo de aquel filósofo griego que salió con una antorcha en la mano, encendida a mediodía. Y le preguntaron: ¿por qué andas con una antorcha si es de día y hay sol? Y él contestó: ando buscando a un hombre. De esa manera los hombres estamos escaseando cada día más. Los hombres que amamos la justicia, que amamos la verdad, que estamos despiertos para gloria del Señor, porque Él nos ha permitido esto. ¿A quién Dios le está revelando entonces estas cosas que no son agradables? Se les está revelando a aquellos que estamos en el contexto profético bíblico, que nos habla la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos llama a despertar, a estar atentos de la obra de Dios. Porque la palabra del Señor dice aquí mismo en este capítulo que bienaventurado es aquel hombre a quien el Señor puso sobre su gente, sobre su viña. Bienaventurado es cuando el Señor le haya haciendo las cosas bien, trabajando para el reino, no trabajando para sí mismo, porque el reino es nuestro, todo es nuestro. Dios hizo todo para nosotros, todo lo hizo para el hombre. En el reino venidero somos nosotros los que estaremos dirigiendo con el Señor a la humanidad. Pero hoy, ¿por qué nos vamos a afanar por las cosas materiales? Tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos que trabajar arduamente. No dar descanso al cuerpo, dormir unas cuantas horas, levantarse y seguir hacia adelante. Alguien va a escuchar este mensaje para salir del hoyo en que se encuentra y clamar como clamaba ese hombre que yo vi en ese sueño. Clamando por liberación: Señor, hazlo, Señor, libérame. Con un grito de desesperación: Señor, libérame, porque las almas están cautivas. El diablo las tiene cautivas. Y si usted y yo no oramos, no clamamos, no gemimos por las almas, se están perdiendo. No que no se pierdan, pero si nosotros clamamos, si nosotros seguimos predicando el evangelio, a alguien vamos a alcanzar y será liberado de la corrupción en que hemos entrado, sin precedentes. Los deseos inmorales hoy en mujeres son desorbitantes, así como son en los hombres también.
lo podemos ver a través de la televisión, a través de los medios. Aún usted expone a su niño y se expone usted a abrir el Facebook. Poner videos por Facebook, usted se expone. En una ocasión yo abrí para ver mi página, y lo que me encontré fue una pareja haciendo, ya usted sabe lo que le llaman el amor, que no es amor. Amor es el de Dios, porque Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues vea usted la corrupción que se mueve por las redes. Vea usted cómo se usan las redes sociales para secuestrar, para comprar lo que usted ya sabe. Ya usted se da cuenta lo que pasa a través de las redes sociales y cómo por ahí corre la corrupción, el deseo insano que tiene cautiva, presa a la gente. El evangelio es para que libere el alma del hombre, para que el hombre sea libre, para que sirva a su Dios, para que se goce en su Dios, porque las almas cautivas no pueden ser felices, no pueden tener gozo. Alguien que está cautivo por el sexo, una mujer que ya la sació un hombre y ya lo aborreció y ahora quiere otro. Como dicen, un clavo saca otro clavo. Así es la situación actual de las personas. La lujuria se ha apoderado de las personas. Y hoy por doquier lo que se ve es lo que ya usted sabe: concupiscencia, malicia, deseos de los ojos, deseos impuros. Es tiempo de que nosotros reconozcamos que estamos en el último tiempo. Es tiempo que los hijos de Dios nos dediquemos a la oración, nos dediquemos al ruego, nos dediquemos a predicar la palabra del Señor, que solamente en Cristo podemos ser libres. Por eso dice la palabra, hablando el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Solamente esa verdad llamada Jesucristo nos puede hacer libres. Solo Cristo rompe las cadenas. Déjame decirte, si tú estás en esclavitud sexual, solo Cristo te puede liberar. Solo Cristo puede romper las cadenas. Solo el Señor Jesucristo tiene ese poder. Así como el poder con que echó fuera 7 demonios de María. Así como echó fuera los demonios del hombre que vivía en Gadara. El hombre gadareno que le llaman. Echó fuera los miles de demonios que tenía. De la misma manera, el Señor puede echar fuera ese demonio de lujuria. Detente un momento, escucha esta revelación que Dios me dio. Cómo me encontré en un tiempo que son los tiempos en que estamos y que se van a poner peores cuando el anticristo le dé rienda suelta a la sexualidad de la gente, cuando los demonios invadan como los están invadiendo, invadan esta tierra y pongan ese deseo malsano, destructor en el ser humano, porque nunca el Señor creó el sexo para que se convirtiese en una enfermedad, en una lujuria, en una corrupción sin precedentes como estamos viviendo. Cuando hoy nadie se ruboriza, nadie se escandaliza por los divorcios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos y a esto es muy común. Es como cuando matan a alguien, nadie ya se escandaliza. Porque la gente está sedada. La gente está anestesiada. Por eso es que el Señor le decía al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas y habla. Habla a esta generación mala y perversa.
Lo vimos en el tiempo en que Israel se corrompió. Dice ahí que vendían las niñas por un par de zapatos. Mira la corrupción en que el ser humano ha caído. Mira cómo muchos están clamando ahora por ser libres, porque llega un momento en que el que esté en droga clama por ser libre. Cuando el demonio se agarra fuertemente en el alma, en el espíritu del hombre y no lo deja ser libre. Y el plan maligno del enemigo es destruir la vida, destruir las almas. Y por ende que vaya a parar al infierno la persona, que pierda su salvación. Esto es el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquellos que tenemos la luz, aquellos que el Señor nos llamó a predicar su palabra, debemos de clamar, debemos de buscar las almas, debemos de rogar al Señor para que los liberte. Y quizás nosotros seamos vasos útiles en este momento para liberar a esas personas, para alcanzar las almas. Pasa este mensaje. Solamente en Cristo hay salvación. Pásalo, compártelo. Suscríbete a este canal. ¿Ves qué importante es esta palabra? Dios se está revelando estos últimos tiempos que son terribles. Los tiempos que nos ha tocado vivir, en los cuales tenemos que ser importantes para el reino, predicando su palabra, hablando lo que Dios quiere y no hablando falacias, mentiras como hacen los superapóstoles. Pasa este mensaje. Suscríbete a este canal. Ayúdale a este hombre a llegar a más personas.